Les saludamos, amigas y amigos, desde Canal UCR, este medio televisivo que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país. Y en esta ocasión en que estamos en el 15 aniversario del programa, queremos homenajear a alguien que tiene 60 años más que el programa, a la Orquesta Sinfónica Nacional, que este año cumple 75, con 10 ya de ser adulta mayor, según la normativa vigente, pero de eso y otras cosas hablaremos con doña Pepita Echandi y con don Daniel Iskowitz una vez que el canal nos invite a hacerlo. Continuamos, amigas y amigos, y gracias por haberse quedado con nosotros, conversando con mi querida amiga y ex compañera de nuestro programa Hablemos de Economía de Radio Universidad, en la época de doña Nora Garita, y Daniel, quien fue estudiante mío. Algunos estudiantes los torturan en la escuela de economía y ese medio de tortura era hacer los estudiantes míos. Y como la directora de economía era doña Pepita, entonces algo de culpabilidad se la podemos trasladar a ella, pero dicho eso, tal vez partamos de cómo se conocieron doña Pepita y don Daniel. Bueno, nosotros nos conocimos en el año 94, si mal no me equivoco, cuando yo fui alumno de doña Pepita en el curso Microeconomía 1. Después volví a ser alumno de doña Pepita. Macroeconomía, perdón. Por favor. Después fui alumno nuevamente en Macroeconomía 2 y después fui durante un par de semestres asistente de doña Pepita en los cursos de Macroeconomía. Y cuando me gradué, y después me fui a hacer mi posgrado, también recuerdo que una de las cartas de recomendación que llevé, tal vez la que más influyó en mi aceptación en la universidad, fue la que muy amablemente doña Pepita me escribió. ¡Qué bueno! No sabía yo todo eso. Qué bueno, no me acordaba, pero qué bueno, Daniel. Eras excelente asistente y excelente alumno. Por curiosidad, ¿dónde era tan influyente doña Pepita? ¿Cuál fue la universidad donde hiciste el posgrado? La universidad de Warwick en Inglaterra. Que no me conocían, pero yo creo que la carta fue muy explícita, hablando de las virtudes de Daniel como estudiante. Bueno, pero eso dicho, no hablaremos ni de macroeconomía ni de Warwick, sino del tema que ya introdujimos, que es un poco el tema del 75 aniversario de la Orquesta Sinfónica Nacional, y es, aunque la orquesta por un periodo relativamente corto y lejano, los domingos tocaba en el Centro Nacional, en el ¿Museo? En el museo, en el Auditorio Nacional, eso fue lo que quise decir, sí, que está contiguo a lo que fue la penitenciaría y que tiene un sonido maravilloso, sí. Dicen los que saben, y parece que el diseño fue, pero bueno, normalmente es en el Teatro Nacional donde la orquesta toca, y ahí con alguna frecuencia nos encontramos. Doña Pepita tiene preferencia por ir junto con un grupo de amigas muy queridas todas por ella, y doña Vicky es una muy especial en mis afectos. Van normalmente los viernes, y hasta el otro día me explicaron por qué era que era así y por qué doña Vicky es la que comanda los viernes. Pero también un poco
en este aniversario de la orquesta yo quiero un poco hablar de los que vamos a sentarnos a oírla. Y para que no quede ninguna duda, yo soy básicamente analfabestia en música y en todo lo demás, y en un montón de otras cosas, ¿verdad? Entonces, yo voy porque lo disfruto, no por lo que sé. Pero además de todas las otras cosas, se encuentra uno amigos queridos y que no con frecuencia ve uno. Doña Pepita, ¿usted se acuerda la primera vez que fue al Teatro Nacional? Pues hace mucho tiempo. Mejor no me pongas a hablar No, de no, eso. pero no, porque era es que posiblemente la antigua, es lo que iba. la antigua sinfónica no era tan profesional como esta, pero había un montón de gente, que asistíamos. Bueno, yo recuerdo que el concertino Castillo, que de alguna manera en el escalafón de la orquesta podría ser como el principal músico que no dirige, el papá de él tocaba con la Orquesta Sinfónica Antigua. Yo debo haber ido muy poquitas veces a la Orquesta Sinfónica Antigua, si es que fui algo. Pero se dio una transformación muy importante ahí. Creo que don Pepe y don Guido, don Pepe Figueres y don Guido Sáenz. ¿Y el director? El director Gerald fue Brown, maestro. Gerald Brown fue maestro. Y todos los músicos, que una de las cosas maravillosas que me parece que Brown o Sáenz o quién fue, yo creo que don Pepe no estuvo ahí, hicieron fue el traer músicos relativamente jóvenes, porque no se podía pagar otra cosa, con el cometido de tocar en la orquesta, naturalmente extranjeros. Los economistas nos gusta esto de comercio internacional y entendemos las ganancias de traer talento de fuera. Y el viola principal tal vez es el único que, por lo menos que yo reconozco, que se mantiene de ese grupo. Sí. ¿Cómo un joven como usted, Daniel, y le repito la misma pregunta, ¿cuándo fue usted por primera vez al Teatro Nacional? Yo al teatro, la primera vez que fui, yo podía tener como unos 15 años tal vez. Recuerdo hace 10 y un poquito más. Un poquito más que eso, sí. Recuerdo que fue una experiencia muy bonita. En aquella ocasión, más que el espectáculo, para mí el espectáculo fue el teatro, porque hay que reconocerlo, el Teatro Nacional es una cosa espectacular, sí, ¿verdad? Sí. Tiene un valor artístico y un valor histórico que me atrevería a decir que no hay ninguna otra edificación en Costa Rica que lo tiene. Pero sí, igual que usted, yo tampoco sé muchísimo de música, pero la orquesta no se trata de saber, se trata de ir y disfrutar de lo que uno está viendo y escuchando. Y uno va aprendiendo conforme va asistiendo más. Particularmente tengo que reconocerle al nuevo director de la orquesta, al maestro Carl Sancler, que ha hecho un esfuerzo por educarnos un poquito más a los que no sabemos de música, y nos explica cosas que están pasando que si como uno no es músico y no conoce, tal vez le pasan desapercibidas, pero gracias a su explicación uno llega a disfrutar muchísimo más del concierto. Necesito hacer una aclaración. Después de que ustedes se declararon analfabestias, como decís vos. No, el analfabestia soy yo. Bueno, no, yo Daniel, también. Yo tengo que reconocer que mis conocimientos musicales son bastante limitados, pero también yo voy a la Sinfónica porque lo disfruto. Mire, yo recuerdo una vez un concierto de piano que yo fui, y a la par mía estaba sentada una niña que podía tener unos 10, 11 años. Y la niña estaba con unas partituras, ¿verdad? Y le iba dando así, iba siguiendo.
y se veía que la niña conocía perfectamente la pieza. Yo después me quedé conversando con ella, está en clases de piano, de Heredia era. Y sí, hay gente que sabe muchísimo y no es una cuestión de edad, o sea, una niña de 10 años definitivamente sabe muchísimo más de lo que yo sé y lo que probablemente llegaré a saber de música. Pero es que el teatro lo disfrutamos todos. O sea, la música es un lenguaje universal y lo disfrutamos todos. Y no quiere decir que a uno le van a gustar todas las piezas de música, pues hay unas que le gustan a uno y unas que le gustan menos, ¿verdad? Pero el hecho de que la orquesta esté tocando al nivel que está tocando Sí. es una cosa que se siente. O sea, la orquesta realmente llena de música la sala y eso lo sentimos todos los que estamos ahí presentes. No hace falta ser un experto en música para saber que uno está enfrente de un espectáculo de primer nivel. Claro, y tal vez vale la pena mencionarlo, aunque no es el tema central. Aquí en realidad lo que estamos haciendo es compartiendo con dos amigos, uno de los cuales fue asistente de la otra querida amiga, pero el joven fue miembro de la junta directiva de la orquesta hasta el año pasado, de manera que no solo podemos ser públicos, sino que Daniel participó en esas tareas de apoyo, porque yo no creo que las juntas directivas y doña Pepita fue directora en una institución en la que yo ahora soy director y entonces eso lo llena uno de modestia porque uno ve lo poquito que las juntas pueden hacer. Realmente es la gestión la hacen la administración activa, y en este caso la administración activa y más en específico la orquesta, ¿verdad? Y esto de la forma en que está tocando, que destacaba Daniel, yo creo que es importante. No sé si quiere compartir alguna experiencia específica de cómo llegó a la Junta o de alguna experiencia simpática de que ocurrió en sus años. Mire, yo llegué por casualidad. Realmente, bueno, de esas cosas, a veces uno es muy crítico de cómo está conformado o cómo está estructurado el sector público, pero una vez que entré a la Junta, empecé a apreciar que hay ciertas cosas que están hechas con mucha cabeza. Por ejemplo, la Junta Directiva de la orquesta no está conformada por músicos, pero tiene músicos. Entonces, la Junta tiene que tener un abogado, tiene que tener economista, tiene que tener una persona del sector empresarial, tiene que tener una persona del sector gobierno y tiene que tener una persona del sector artístico y tiene que tener un músico adicional. Un músico, o sea, un músico adicionalmente al representante del sector artístico. Entonces eso hace que la Junta sea un ente realmente multidisciplinario en el que los problemas que se ven pues se atacan de distintos ángulos y cada quien aporta, tal vez el aporte va dependiendo de cuál sea el problema que se esté viendo en ese momento, ¿verdad? Yo recuerdo mi primera sesión de Junta, bueno, perdón, primero, ¿cómo llegué a la Junta? Les renunció el economista que tenían en la Junta y necesitaban uno para sesionar y el director general en ese momento llamó a un amigo suyo y le dijo: mira, necesito un economista, ¿conoces a alguien que nos pueda ayudar? Y con eso, con el misterio de qué pasó, lo vamos a contar una vez que el canal nos invite a regresar, porque en este momento tiene unos mensajes para las amigas y amigos. Continuamos, amigas y amigos, en este homenaje a la Orquesta Sinfónica Nacional y lo que ocurre en los conciertos, porque yo creo que ese es el gran tema que nos reúne hoy a los tres. Don Daniel estaba contando de cómo llegó a la orquesta y yo lo interrumpí.
Bueno, no, básicamente fue una casualidad. El economista renunció en ese momento, necesitaban a alguien para sesionar. El director general llamó a un amigo suyo, le pidió una recomendación. Él me recomendó a mí, yo en realidad no conocía a nadie. Me llamaron y yo quedé con mucho gusto irles a ayudar por 1, 2, 3 sesiones, el tiempo que necesiten, mientras conseguían el economista que necesitaban para la orquesta, y aparentemente quedaron satisfechos con mi función, y al final me quedé 4 años. Muy bien. Esa es Sí. la historia. Esa es la historia. Decía don Daniel de que una cosa es verla venir y otra cosa es participar en ámbitos del sector público, y sí, esto de estar en las juntas por lo menos es altamente formativo. Definitivamente. Sí. Yo, por lo menos fue mi primera experiencia en una junta directiva, y hay muchísimas cosas del sector público que uno realmente no conoce y aprende, ¿verdad? Hay temas administrativos, hay temas legales, hay un montón de restricciones, y las instituciones tienen que ver cómo hacen para sortear todas esas dificultades y poder operar normalmente. Y todo eso es un proceso de aprendizaje. Yo siento que, como todo, pues siempre hay algo de ese aprendizaje que se pierde cada 4 años, porque entra un grupo nuevo, es parte del ciclo político, pero por otro lado también hay que entender que hay un cierto valor, muchísimo valor diría yo, en tener gente nueva con ideas nuevas, renovando instituciones. Bueno, en este lugar donde estoy yo y donde estuvo doña Pepita 2 veces, una de las formas en que se va resolviendo un poco eso es que el nombramiento es por 90 meses, pero no se van todos y no entran todos, sino que es secuencial. Entonces, la mayor parte es los que ya conocen y va entrando alguien nuevo. Sí. En este momento yo soy el curioso, pero yo soy de los miembros, no de los nombrados, por supuesto. Yo soy el más reciente, entonces ya voy por 2 años y un poquito, pero entonces he aprendido muchas cosas, ¿verdad? Pero tal vez una de las cosas que yo quería compartir con ustedes es un poco el tema de cómo la música y la economía, sobre todo yo diría más, se ve más claro en el comercio internacional, pero el comercio internacional está muy en el centro de la economía, cómo la globalidad aparece, la calidad, todo un poco este tema de ventaja comparativa, y claro, Beethoven y Mozart y un montón de otros tendrían ventaja absoluta, no habría ninguna duda, y en general hay muchos músicos, pero una de las cosas que tiene una gran armonía, me parece a mí, es un poco lo local. La orquesta, lo decía en el último concierto el director del año pasado, esta es la orquesta de ustedes, lo dijo. Bueno, sí, es la orquesta de nosotros, pero es la orquesta que 2 conciertos hacia atrás, en el 10º, tocó una obra de Castro, una de Mozart y una de Beethoven. Y además, con relativa frecuencia los solistas son extranjeros. Yo creo que hay mucho de las cosas que nos parecen importantes en la profesión y que están ahí claramente, y que si están ahí funciona muy bien, ¿no es cierto, Daniel? Bueno, hay muchas cosas. O sea, usted está tocando varios temas. Tal vez empecemos por el que nos concierne a nosotros como economistas. Hay un estudio, y reconozco que no lo he leído a profundidad, un estudio del 2013 en el que por primera vez se cuantifica el impacto de la inversión en cultura en el PIB. No recuerdo cómo se hizo ese estudio. O sea, yo vi nada más los resultados, y los resultados eran de que cada dólar que se invertía en cultura
redituaba muchísimo más en términos del PIB. Entonces, ese es un tema importante, porque muchas veces se malinterpreta que el gasto en cultura pues, es prescindible. Sí. Y no es así. Yo diría, el gasto en cultura es el mismo gasto que el gasto en educación. Es lo que hace que los países crezcan. Es la inversión a futuro. Es donde tenemos que estar poniendo el enfoque junto con educación, salud e infraestructura, diría yo. Y tal vez ahí un poco siguiendo eso, hay un grupo nacional de música un poquito diferente, Editus, donde el violinista fue por algún tiempo violinista de la orquesta y obviamente estuvo Claro. en ese proceso, llamémosle, de los post Gerald Brown. Gerald Brown es el primer director de la nueva orquesta y asociado con todo eso, y estoy usándolo porque junto con el exministro de Cultura de Panamá ganan un premio mundial, Un Grammy. un Grammy, exactamente. Sí. ¿Verdad? Entonces, digamos, ahí se da también una mezcla de de los distintos tipos de música que también es muy importante. Perdón. Por favor. Sí. Juan, ese esfuerzo por medir el impacto de la cultura sobre la producción nacional no partió del Banco Central. Por lo menos el Banco Central coadyuvó en eso Ok. como cuenta satélite. Ok. El Banco Central ha venido haciendo un esfuerzo significativo por mejorar la manera en que conocemos las estadísticas y como parte de eso hay 3 cuentas satélites de que de alguna manera se han trabajado un poco. Una de ellas es ambiente, otra de ellas es salud y otra de ellas es cultura. Ajá. Ah, bueno, sí. Bueno, volviendo al tema que usted menciona del Grammy de Editus. El Grammy de Editus, pues sí es un reconocimiento a la calidad del artista costarricense. El artista costarricense, el gremio artístico costarricense ha venido en un crecimiento exponencial, diría yo. La misma orquesta fue nominada a un Grammy en el año 2013 y fue nominada nuevamente a un Grammy en el año 2014 y pues siguiendo esa tendencia esperemos que en el 2015 no solo sea nominada sino que además gane. Pero en el 2014 no solo la orquesta fue nominado también un cantante en la categoría de música cristiana y fue nominada Debbie Novak en la categoría de música pop. O sea, tenemos que artistas costarricenses están siendo reconocidos internacionalmente y en muchísimos ámbitos, ¿verdad? En el caso de la orquesta, los Grammys, el del 2013, el que fue nominada fue un disco de bossa nova sinfónico, que además fue un disco reconocido por la prensa, se le dio el premio de la prensa brasileña al mejor álbum de música brasileña no brasileño de ese año. Qué bien. Y en el caso del 2014, el álbum fue el de compositores costarricenses. O sea, ya no estamos hablando solamente de interpretación, estamos hablando de composición y también tenemos que saber que hay muchísimos músicos costarricenses que se han formado en el seno de la orquesta o en el seno del Centro Nacional de la Música, en el Instituto de la Música, y que hoy en día están siendo muy exitosos en Estados Unidos y en Europa. Y ahí viene un poco lo de ventaja comparativa y competitiva y absoluta, porque si se está accediendo con éxito a los mercados donde la competencia es mayor, es que la calidad es muy buena. Es decir, no solo producimos las mejores piñas del mundo, dicen los que saben, y entre el muy buen banano y muy buen café, sino que este país recientemente, porque fue, y ahí viene un poco el tema de ventaja comparativa dinámica, no es que nacimos en 1821, yo creo que no había ni esperanza de que eso sucediera, pero en 2015, ojalá que la orquesta finalmente obtenga el Grammy.
Y además la seguimos disfrutando. Y mire, y si no se obtiene, tampoco, o sea, el Grammy, al final de cuentas, pues es una competición, sería muy bonito recibirlo porque sería un reconocimiento, pero el mejor reconocimiento es escuchar la calidad que tiene la orquesta. O sea, realmente es un gusto sentarse en el teatro y escuchar a la orquesta, y va a ser aún más un gusto escucharla cuando se concrete un proyecto que se lleva gestando por lo menos 3 años, que es el de la construcción de una nueva sala de conciertos para la orquesta, hecha con todas las consideraciones acústicas que la tecnología hoy en día permite tener. ¿Puedo hablar Por yo? favor. No, ante la sapiencia de Dani y su experiencia, yo que quiero introducir la nota frívola, y es que una de las cosas bonitas de asistir al Teatro Nacional regularmente, a la Sinfónica, es el grupo de amigos que uno se hace, porque todos estamos ahí por lo mismo, ya nos llegamos a conocer, ya entablamos amistades que de otra manera no lo hacemos, y bueno, que a mí eso me deja muy satisfecha, y que en parte por eso, y Vicky te lo dijo, nosotros asistimos en los viernes en la noche, porque ya tenemos nuestro grupo de amigos. Pues de nuevo, felicitaciones a la orquesta por ser tan buena, por llenarnos tanto la vida y por cumplir 75 años, que no está mal como un detalle, y a ustedes por estar aquí, y a las amigas y amigos los invitamos a que la semana entrante nos acompañen en los mismos tiempos y circunstancias en que lo han hecho en esta. Y quédense con Canal UCR.